otra lección de lenguaje. Hoy comenzamos con imágenes de los parrales, o lo que es lo mismo, imágenes de viñedos. La vid es una planta que produce las uvas, fruto del cual suele extraerse un vino exquisito. Las uvas y la vid han sido fuente de inspiración para escritores y poetas a lo largo de la historia de la literatura. Seguidamente les voy a proponer un texto relacionado con esta temática cuya autora es Juana de Ibarború, una destacada poetisa uruguaya del siglo XX, de la cual ustedes estudiarán un poema en la próxima lección. Escuchen entonces y lean el texto. Qué bonita es en verano la sombra de los parrales. Tiene una tonalidad verdosa como el agua que hace pensar en el regazo de un río. Como me gustaba a mí pasar las siestas tendidas en una mecedora bajo el viejo parral de mi casa paterna. Entonces aún no hacía versos, pero ya la poesía aleteaba como una mariposa inquieta dentro de mi corazón. Y despierta, con los ojos entrecerrados, soñaba las cosas más absurdas y dulces. Ay, aunque ahora vuelva a tener una casa con un patio techado por un parral muy grande, ya no volveré a soñar como entonces. Ya está apareciendo en la lámina el texto que acabé de leer para que ustedes lo copien. Fíjense bien y copien correctamente cada una de las palabras en sus libretas. Ya tienen delante la otra parte del texto que también deben copiar.
Ahora les voy a proponer la realización de una actividad de comprensión relacionada con este texto que acaban de copiar. Marca con una X la respuesta más acertada. En el texto se habla de la forma en que hacía versos la poetisa, un sueño que tuvo la poetisa, la belleza de la sombra de los parrales en verano. Deben de leer el texto, por supuesto, para poder realizar esta actividad. ¿Ya realizaron la actividad? Verifiquen entonces si lo hicieron de la siguiente forma. En el texto se habla de la belleza de la sombra de los parrales en verano. En los momentos que siguen podrán realizar otra actividad de comprensión relacionada con este bello texto de Juana de Ibarburu. Si la autora volviera a tener una casa con parral, volvería a soñar como antes, porque expresa por escrito tu respuesta teniendo en cuenta las características de este tipo de texto.
Por supuesto que si la autora volviera a tener otra casa con parral como las de su niñez, no volvería a sentir lo mismo. Evidentemente el tiempo ha pasado, ya no es la misma de antes y como mujer ha cambiado su vida y ha vivido mucho más de lo que ella esperaba. En todo el poema se aprecia la nostalgia de la poetisa por esos años que se fueron y que ya no volverán. Por supuesto, la respuesta de ustedes debió girar alrededor de estas ideas. Ahora bien, si se cambia un grafema o una palabra al texto inicial, se cambia el significado de lo que la escritora ha querido expresar. En la lección de hoy nos vamos a referir a las normas léxicas. Para ello, hasta el momento, nos hemos valido de un maravilloso texto de la destacada poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou. Ahora copien el tema de hoy. Tema: las normas léxicas. Las palabras o vocablos anteriores constituyen signos lingüísticos. El signo lingüístico es una unidad que tiene como componentes al significante y al significado. Para que copien este concepto en sus libretas, deben observar la siguiente imagen. El signo lingüístico es un signo de la lengua que tiene dos aspectos inseparables: el significante, que es la representación mental del conjunto de sonidos que lo forman, y el significado, que es el concepto o contenido que encierra. Entonces, significante sobre significado es igual a signo lingüístico. Tanto significante como significado están estrechamente relacionados. Como habíamos dicho anteriormente, si ocurre un cambio en los grafemas que integran las palabras del texto anterior, evidentemente ocurrirá un cambio en el significado de lo que la escritora quiere expresar. En el plano oral, ese cambio se materializa en los fonemas. ¿Pero qué es un fonema? Observen la siguiente lámina y copien en sus libretas este concepto. Fonema es la unidad más pequeña en que puede dividirse un significante. Su característica fundamental es que tiene un valor diferenciador,
distintivo en cuanto al significado del signo lingüístico. Como habíamos visto anteriormente, el fonema tiene un carácter diferenciador y distintivo. Ahora voy a realizar en la pizarra una actividad que permitirá apreciar esta característica. Por ejemplo, tomemos la palabra casa. Si por algún suceso cambiamos un grafema, habíamos dicho que cambia también el significado del vocablo. Por ejemplo, cosa. Evidentemente ha ocurrido un cambio de grafema. Se ha cambiado el grafema de la A por el grafema de la O. En el plano oral, este cambio se materializa en el fonema. Veamos otros ejemplos. Tenemos la palabra posar. Si por algún error cambiamos el grafema de la vocal O por el de la I, evidentemente, además del grafema, ha cambiado el fonema, por lo tanto, la palabra y su significado. Lo mismo ocurriría si cambiamos el grafema de la I por el grafema de la O. Aquí se aprecia, o sea, en el ejemplo anterior, el valor distintivo y diferenciador de los fonemas. Ahora bien, ¿ya observaron? Pues bien, en la lengua española hay una estrecha relación entre el grafema y sus fonemas. Para que puedan apreciar esta relación, los invito a observar las siguientes imágenes. Ya tenemos la relación grafema-fonema. El primer grafema que aparece es el de la A, cuyo fonema también es A. Pero vean que el segundo ejemplo tenemos dos grafemas para un mismo fonema. Tenemos los grafemas B y V, cuyo sonido es el mismo, o sea, cuyo fonema es el mismo. Lo mismo ocurre con el otro grafema o con los otros grafemas, S, C, Z, que tienen un mismo fonema, que es el sonido de la S. Esto ocurre en todos los países de Latinoamérica donde se puede apreciar el fenómeno del ceseo. El otro grafema que aparece es el de la D,
con su fonema. Lo mismo ocurre con la vocal E y la F. Inmediatamente después aparece la G y la J, cuyo sonido es igual, recuerden, cuando están delante de las vocales E, I. Y después aparece la G fuerte cuando está delante de las vocales A, E, O. Ya aparecieron los siguientes grafemas y fonemas. Como pueden apreciar, el primero que aparece es el de la vocal I. Nuevamente aparecen varios grafemas para un mismo fonema, K, C y Q con el sonido de la K. Después aparece la L y nuevamente aparecen dos grafemas que tienen un mismo fonema, la L y la Y, cuyo sonido es el mismo, es el fenómeno que se conoce como yeísmo. Después aparece la M con su fonema, la N con su fonema, la ñ con el suyo y la O también con su fonema. Ya aparecieron los últimos ejemplos, el grafema P con su fonema, la R con su fonema, la doble R con su fonema, que ustedes saben que es mucho más fuerte, la T con su fonema y la U. Los fonemas se clasifican en vocálicos y consonánticos. Los vocálicos, a su vez, pueden ser abiertos o cerrados. Esta clasificación está en dependencia de la distancia de la lengua al paladar al pronunciar los grafemas. Por ejemplo, pronuncien conmigo las vocales A, E, O. Evidentemente, la distancia entre la lengua y el paladar es mayor. Sin embargo, cuando pronunciamos las vocales I, U, la distancia entre la lengua y el paladar es mucho menor. Para que puedan copiar este concepto en sus libretas, deben observar la siguiente imagen. Los fonemas vocálicos A, E, O, I, U son orales porque al realizarlos el aire sale libremente por la boca. Las vocales A, E, O
se llaman abiertas porque al pronunciarlas se produce una mayor distancia entre la lengua y el paladar. Las vocales I, U se llaman cerradas porque al pronunciarlas requieren una menor distancia entre la lengua y el paladar. En los momentos anteriores me había referido al concepto de signo lingüístico y había dicho que el signo lingüístico es una unidad psíquica y social cuyos componentes son el significante y el significado. No, me había referido a que el significante era la representación sonora de la palabra o lo que es lo mismo el continuum sonoro de la palabra y el significado el conjunto de elementos que hacen distinguir una palabra de otra. Ahora en la pizarra, aunque estos elementos constituyen una unidad dialéctica, voy a tratar de hacerles ver la diferencia entre significante y significado. Recordemos, el significante es el continuum sonoro de la palabra, que en la escritura se traduce en la palabra. Veamos el ejemplo de la palabra igual. Y su significado sería de la misma naturaleza, forma, cantidad y calidad. Pero ustedes saben que las palabras en el español, muchas de ellas suelen tener varios significados. Les vamos a ofrecer otro. Sería alisar una superficie. Veamos ahora el significante de otro vocablo. Sería en la escritura su materialización en la palabra. Cuyo significado sería que excede a una cosa en cantidad, y les vamos a ofrecer otro significado.
que tiene más edad. Ojalá y haya podido hacerles ver a ustedes la diferencia entre significante y significado. Hasta este momento hemos estado hablando acerca del signo lingüístico, pero existen además otros signos que tienen que ver y que influyen en la comunicación humana. Observemos la siguiente imagen que nos va a ayudar a referirnos a otro signo. Un signo es todo indicio o símbolo que comunica algo. Si observan la imagen que tienen delante, pueden apreciar un conductor dentro de su vehículo que tiene delante un semáforo. Este semáforo tiene la luz roja encendida, lo que le está comunicando al conductor que debe detenerse, pues esta es la luz de los peatones. En la lección de hoy han tenido la posibilidad de conocer conceptos como fonema, signo lingüístico, significante y significado. El trabajo independiente que copiarán a continuación está concebido para que ustedes ejerciten estos contenidos aprendidos hoy. Trabajo independiente. Lee detenidamente las siguientes palabras: oso, polo, rosa, modo y nido. Ya aparecen las órdenes del ejercicio. Inciso A. En cada una de las palabras anteriores sustituye la primera vocal por otra. Inciso B. Explica qué cambio se produce y por qué. Inciso C. En las nuevas palabras cambia por otra la consonante que sigue a la vocal sustituida. Inciso D. Explica qué cambio se produce nuevamente. Para realizar esta actividad deben tener presente todo lo estudiado hoy.
Para realizar esta actividad deben tener bien presente qué ocurre con el significante y el significado de las palabras, que a su vez constituyen signos lingüísticos cuando se cambia un grafema. Verán qué interesante le va a resultar la realización de esta actividad. Solo me resta decirles que los facilitadores deben revisar esta actividad en tiempo de estudio independiente. Por hoy ya no me queda nada más que decirles, por lo que los invito a estar conmigo nuevamente en otro encuentro con el lenguaje.